Bueno, primero vamos a ver lo que nos pide, que es el valor ómnico de cada componente del circuito, el cual el primero nos da un valor de 10 ohms, el segundo componente nos da un valor de 20 ohms y el tercer componente vemos que nos da un valor de 14.4 ohms. Luego nos pide la resistencia total del circuito, la cual nos da un valor de 18.372 ohms. Luego nos pide el voltaje de cada componente del circuito, así como el voltaje total. El primer componente vemos que nos da 6.532. El segundo componente o la segunda resistencia vemos que nos da 5.468 volts. El tercer componente vemos que nos da un valor de 5.468 volts. Y el valor total del voltaje en el circuito vemos que nos da un valor de 12 volts. Por último, nos pide la intensidad o corriente total y de cada componente del circuito. En el primer componente o la primera resistencia vemos que nos da un valor de 653.164 microamperes. El segundo componente del circuito vemos que nos da un valor de 273.400 microamperes. El tercer componente vemos que nos da un valor de 379.744 microamperes y la corriente total de circuito o intensidad vemos que nos da un valor de 653.164 microamperes. Soy Nahum.